A pesar del agotamiento que pesaba sobre cada músculo de mi cuerpo, logré sonreírle a mi padre mientras lo llevaba en silla de ruedas a la consulta del doctor Morales aquel martes por la mañana. Recuerdo haber pensado en lo rutinaria que sería esta cita, solo otra revisión de su glaucoma, solo otro punto en la interminable lista de visitas médicas que había programado en los últimos 8 años. Pero mientras me acomodaba en la silla a su lado, observando al oftalmólogo iluminar con esa pequeña linterna los ojos nublados de papá, no tenía ni idea de que, en menos de 10 minutos, todo lo que creía saber sobre mi vida, mi sacrificio y mi familia se haría añicos en 1000 pedazos. Las palabras del doctor Morales aún resuenan en mi mente. Señor Palacios, necesito que salga un momento conmigo. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio, porque necesitan entender cómo llegué a ese momento. El momento en que un médico al que nunca había visto antes me miró a los ojos y dijo algo que lo cambiaría todo. Me llamo Guillermo Palacios. Tengo 65 años, soy un profesor de secundaria jubilado de la Ciudad de México. Y durante 8 largos años, fui los ojos de mi padre. O al menos, eso es lo que creía. Todo comenzó en el invierno de 2016. Papá tenía entonces 80 años y aún vivía en la casa de Coyoacán donde nos había criado a mi hermano Marcos y a mí. Mamá había fallecido 5 años antes de cáncer de mama, y papá se las había arreglado bien solo, o eso pensábamos. Yo lo visitaba todos los domingos para cenar, le ayudaba con el jardín en verano, limpiaba las hojas de su entrada en invierno. Cosas normales de hijo. Luego llegó esa llamada telefónica en enero. Era Marcos, lo cual era inusual. Mi hermano mayor y yo no éramos cercanos. No lo habíamos sido durante años. Si soy sincero, él se había mudado al norte, a Monterrey, después de la universidad, había hecho una fortuna en la industria, y solo volvía a la capital 1 o 2 veces al año. Memo, es sobre papá, dijo Marcos, con voz tensa. Se está quedando ciego. Los médicos dicen que es un glaucoma avanzado. Está progresando rápido. Recuerdo que dejé caer la pila de ensayos que estaba calificando. ¿Qué? ¿Cuándo ocurrió esto? Aparentemente, lo ha estado ocultando durante meses. No quería preocupar a nadie, pero su vecina me llamó después de encontrarlo vagando por la acera, completamente desorientado. Había salido a buscar su correo y no podía encontrar el camino de regreso. Al día siguiente, conduje hasta la casa de papá. Lo que encontré me rompió el corazón. La sala de estar estaba en completo desorden, muebles con los que se había golpeado, una lámpara tirada, marcas de quemaduras en la encimera de la cocina donde no había atinado con la estufa. Y al propio papá sentado en su sillón en la oscuridad, pareciendo más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. ¿Memo? Dijo cuando encendí la luz. Todavía me llamaba así, aunque yo tenía 60 años. Siento que te hayas tenido que enterar así. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Giró su rostro hacia mi voz, pero sus ojos no terminaron de encontrarme. No quería ser una carga. Tienes tu propia vida. Estás enseñando. Norma y las niñas en quienes pensar. Eres mi padre. No eres una carga. Ese fue el momento en que tomé la decisión. Norma, mi esposa desde hacía 38 años, me apoyó completamente. Nuestras hijas ya eran mayores y vivían en Guadalajara y Mérida. De todos modos, yo había planeado jubilarme en un par de años, así que me jubilé anticipadamente, aceptando la reducción de la pensión, y me mudé con papá. El primer año fue el más difícil. Aprender a ser cuidador no es algo que te enseñen en la Facultad de Educación. Tuve que aprenderlo todo, cómo guiar a alguien que no puede ver, cómo describir el mundo con palabras, cómo ayudar con las tareas más íntimas y personales sin robarles su dignidad. Papá siempre había sido tan independiente, tan orgulloso. Verlo luchar para abotonarse su propia camisa, para encontrar el camino al baño en su propia casa, era desgarrador. Convertí el comedor en un dormitorio para mí, para estar cerca si me necesitaba por la noche. Aprendí a cocinar sus comidas favoritas, las recetas de mamá que nunca me había molestado en aprender cuando ella estaba viva. Le leía todas las noches, El Universal, libros de la biblioteca, cartas de sus nietos.
Le describía el cambio de las estaciones a través de la ventana, el cambio de color de las jacarandas en primavera, los gorriones en el comedero de pájaros en invierno. Marcos nos visitó 2 veces ese primer año. Cada vez se quedaba unas horas, mantenía una conversación incómoda y se iba. Estaba ocupado, decía. La empresa se estaba expandiendo. Sus propios hijos lo necesitaban. Lo entendía, o al menos me decía a mí mismo que lo hacía. Alguien tenía que mantener el barco a flote, y yo me había ofrecido voluntario. Pero la comprensión no hacía que fuera más fácil cuando tenía que cancelar planes con mi propia familia porque papá tenía una cita médica, o cuando pasaba el día de Navidad leyéndole sus tarjetas en lugar de visitar a mis hijas. Norma fue paciente. Visitaba varias veces a la semana, traía guisos, se sentaba con papá para que yo pudiera hacer recados, pero podía ver la tensión en sus ojos. Esta no era la jubilación que habíamos planeado. En el segundo año, papá se cayó en el baño y se rompió la cadera. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación fue brutal. Ahora, yo no solo era sus ojos, también era sus piernas. Fisioterapia 3 veces por semana, ejercicios en casa, ayudarlo a sentarse y levantarse, subir y bajar escaleras. Mi espalda empezó a dolerme constantemente. Tenía 58 años y me sentía como de 70. Fue entonces cuando Marcos sugirió contratar a un cuidador. Yo lo pagaré, ofreció por teléfono. Hay agencias que se especializan en esto. No deberías tener que hacerlo solo. Debería haber aceptado. Mirando hacia atrás, puedo verlo. Pero en ese momento, sentí que sería abandonar a papá. ¿Qué clase de hijo entrega a su padre ciego y frágil a un extraño? Así que dije que no. Le dije a Marcos que lo tenía bajo control. No lo tenía bajo control. Para el tercer año, había ganado 13 kilos por comer por ansiedad y por la falta de ejercicio. Mi presión arterial estaba por las nubes. Había dejado de ver a mis propios amigos, dejado de ir al club de lectura que me encantaba, dejado de hacer cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con el cuidado de papá. Norma empezó a sugerir gentilmente que tal vez era hora de considerar una residencia asistida. Odiaría eso, le dije. ¿Conoces a papá? Esta casa es todo lo que le queda de mamá. No puedo quitársela. ¿Pero qué hay de ti, Memo? ¿Qué hay de tu vida? No tenía una respuesta para eso. El cuarto año trajo nuevos desafíos. La audición de papá empezó a fallar. Ahora tenía que hablar más alto, repetir todo 2 veces. Empezó a confundirse, a veces olvidando qué día era, preguntando por mamá como si todavía estuviera viva. El médico dijo que podría ser demencia temprana, aunque era difícil saber cuánto era deterioro cognitivo y cuánto el aislamiento y la privación sensorial de la ceguera. Marcos llamaba todos los domingos como un reloj, pero sus llamadas se volvieron más cortas. ¿Cómo está papá? Igual que la semana pasada. Vale, dale mis saludos. Esa solía ser toda la extensión de la llamada. Enviaba dinero para los medicamentos de papá, para modificaciones en el hogar como barras de agarre y alfombrillas antideslizantes. Lo agradecía. Realmente lo hacía. Pero el dinero no es lo mismo que estar presente. Año 5. Norma tuvo un susto de salud, un bulto en el pecho que resultó ser benigno. Gracias a Dios. Pero me aterrorizó. Durante 2 semanas, mientras esperábamos los resultados de la biopsia, estuve dividido entre el hospital y la casa de papá, tan estirado que me sentía translúcido. Norma nunca se quejó, nunca me pidió que eligiera, pero vi la soledad en sus ojos cuando tuve que dejar el hospital temprano para prepararle la cena a papá. Para el 6.º año, me había asentado en una rutina que se sentía menos como vivir y más como sobrevivir. Despertar a las 6. Ayudar a papá a vestirse. Hacer el desayuno. Pastillas a las 8. Ejercicios. Leerle el periódico. Hacer el almuerzo. Más pastillas al mediodía. Siesta vespertina para él. Tareas domésticas para mí. Cena a las 5. Pastillas a las 6. Televisión por la noche, yo describía lo que sucedía en la pantalla. Ayudarlo a acostarse a las 9.
Luego, finalmente, tal vez una hora para mí antes de colapsar en mi propia cama, solo para despertar a las 2 de la madrugada cuando papá necesitaba ir al baño. Los fines de semana eran cuando Norma visitaba. Esas pocas horas eran mi salvavidas. El único momento en que me sentía yo mismo en lugar de solo el cuidador de papá. Nos sentábamos en el patio trasero si hacía buen tiempo, tomábamos café, hablábamos de cosas normales, la vida de nuestras hijas, chismes del vecindario, planes que podríamos hacer algún día cuando las cosas fueran más fáciles. ¿Cuándo van a ser más fáciles las cosas, Memo? Me preguntó Norma un sábado de verano. Tampoco tenía una respuesta para eso. El 7º año es cuando empecé a sentir el resentimiento. Odio admitir eso. ¿Qué clase de persona se resiente por cuidar a su propio padre? Pero no podía evitarlo. Veía a otras personas de mi edad, antiguos colegas, vecinos viajando, adoptando pasatiempos, pasando tiempo con sus nietos. Viviendo la jubilación de la manera en que se suponía que debía vivirse. Mientras tanto, yo estaba atrapado en una casa que olía a vejez y crema para la artritis, leyendo el mismo periódico cada mañana a alguien que olvidaba lo que le había leído por la tarde. Empecé a tener pensamientos oscuros, preguntándome cómo sería mi vida cuando papá ya no estuviera. ¿Seguiría Norma allí? ¿Recordaría siquiera cómo vivir para mí mismo? Me sentía culpable por pensar estas cosas, lo que hacía que el resentimiento fuera peor. Marcos vino para el 88º cumpleaños de papá ese diciembre, trajo una botella de whisky caro. Papá no podía beber debido a sus medicamentos. Se quedó a cenar, hizo un brindis sobre lo buen padre que había sido papá y se fue a la mañana siguiente. Después de que se alejó en su coche, me encontré de pie en la cocina, con las manos temblando por una ira que ni siquiera podía explicar completamente. El 8º año comenzó con una caída. Otra más. Esta vez, papá se golpeó la cabeza. Tuvo que pasar 3 días en el hospital en observación. Allí es donde conocí a Tere, una enfermera que trabajaba en el turno de noche. Era amable con papá, paciente, le hablaba como si fuera una persona en lugar de un problema. Una noche, cuando yo estaba haciendo vigilia junto a la cama de papá, ella me trajo café. Ha estado aquí todos los días, dijo. En todas las horas de visita. Eso es amor. Casi me derrumbó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había reconocido lo que yo estaba haciendo? No criticado, no sugerido que lo estaba haciendo mal, simplemente viéndome a mí. 8 años. Le dije, a veces no sé si es amor o pura inercia, como si hubiera olvidado cómo parar. Ella sonrió con tristeza. Veo a muchos familiares. La mayoría no dura 8 meses, y mucho menos 8 años. Su padre tiene suerte. Quería creerle, pero suerte parecía la palabra equivocada para un hombre anciano y ciego, completamente dependiente de otros para cada aspecto de su vida. Cuando papá volvió a casa del hospital, Marcos llamó con otra sugerencia sobre cuidado profesional. Esta vez, su voz tenía un tono afilado. Memo, te estás matando. Papá tiene 88 años. Podría vivir otros 5, 10 años. ¿Vas a hacer esto hasta que tengas 70? ¿75? ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? Vivir tu propia maldita vida. La frustración de Marcos finalmente rompió su habitual conducta controlada. ¿Crees que papá querría esto? ¿Que te sacrifiques como un mártir? No sabes lo que él querría. Nunca estás aquí. Eso no es justo, ¿verdad? No hablamos durante un mes después de esa llamada. Febrero trajo las temperaturas más frías que la ciudad había visto en años. Papá cogió un resfriado que se convirtió en bronquitis. Pasé una semana durmiendo en una silla junto a su cama, escuchando sus sibilancias, aterrorizado de que cada respiración fuera la última. Cuando finalmente comenzó a mejorar, me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Había envejecido 20 años en 8. Fue entonces cuando Norma me sentó y me dio un ultimátum. No fue duro, solo honesto. Memo, te amo. Amo a tu padre, pero no puedo verte destruirte más. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Oh. No terminó la frase,
pero la escuché de todos modos. O tendría que pensar en su propio futuro sin mí. Así que acepté. Por primera vez en 8 años, acepté dejar que alguien más ayudara. Llamé a una agencia que Tere me había recomendado. Enviaron a una mujer llamada Graciela, de mediana edad, experimentada, con ojos amables y manos firmes. Empezó viniendo 3 días a la semana, dándome tiempo para dormir, para ver a un médico sobre mi presión arterial, para pasar una noche con Norma sin tener que volver corriendo. A papá no le gustó al principio. No necesito que un extraño me cuide, se quejó. Tú lo haces bien, Memo. Lo sé, papá. Pero de esta manera, puedo hacerlo bien por más tiempo. Está bien, gruñó, pero lo aceptó. Graciela era buena con él, paciente cuando se repetía, gentil cuando se confundía. Empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. Lo cual me lleva a ese martes de marzo, 8 años, 1 mes y 16 días después del diagnóstico de papá. Se suponía que iba a ser una cita de rutina con un nuevo oftalmólogo. El médico habitual de papá se había retirado y nos habían remitido al doctor Morales en una clínica en la Colonia del Valle. Graciela debía venir con nosotros, pero se había reportado enferma, así que éramos solo papá y yo en la sala de espera, rodeados de carteles sobre cataratas y retinopatía diabética. Señor Palacios, nos llamó la recepcionista. Llevé a papá en su silla de ruedas a la sala de examen. Había estado usando una silla de ruedas durante los últimos 6 meses después de que otra caída lo dejara demasiado inestable para caminar con seguridad. ¿El doctor Morales era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con ojos agudos y modales directos? Señor Palacios padre, dijo, estrechando la mano de papá. Y usted debe ser el hijo del que tanto he oído hablar. Las notas del doctor Chávez mencionan que trae a su padre a todas las citas. Alguien tiene que hacerlo, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Lo siento, ha sido una semana larga. No hay necesidad de disculparse. El cuidado es un trabajo agotador. Se volvió hacia papá. Ahora, señor, echemos un vistazo a esos ojos. Atenuó las luces y sacó su equipo. Yo había visto este examen docenas de veces. La linterna, la lente, la mirada cuidadosa a las pupilas de papá. Por lo general, tomaba 5 minutos y obteníamos el mismo informe: glaucoma estable, pérdida de visión permanente. Aquí tienen sus gotas. Pero el doctor Morales tardó más. Miró el ojo izquierdo de papá, luego el derecho, luego volvió al izquierdo. Se echó hacia atrás, revisó sus notas, se inclinó de nuevo. Su expresión pasó del interés profesional a la perplejidad y luego a algo que no pude leer. Señor Palacios, dijo lentamente, apagando su linterna. ¿Podría salir conmigo un momento? Necesito mostrarle algo. Se me cayó el alma a los pies. ¿Pasa algo malo? ¿Ha empeorado? Por favor, solo venga conmigo. Lo seguí al pasillo, dejando a papá en la sala de examen. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Había progresado el glaucoma hasta el punto de no retorno? ¿Había un tumor que habíamos pasado por alto? ¿Se estaba muriendo papá? ¿El doctor Morales cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió para mirarme. Su expresión era grave. Señor Palacios, necesito que escuche atentamente lo que voy a decirle. Los nervios ópticos de su padre están sanos. Sus retinas no muestran signos de daño por glaucoma. Su presión intraocular es completamente normal. Lo miré fijamente. No entiendo. ¿Qué significa eso? Significa que su padre no es ciego. El pasillo se inclinó. Me agarré a la pared para estabilizarme. Eso es imposible. Ha estado ciego durante 8 años. Lo he visto deteriorarse. No puede ver nada. Se golpea contra los muebles. No puede reconocer caras. No puede. Puede ver perfectamente, interrumpió el doctor Morales. No hay ninguna razón fisiológica para la pérdida de visión. ¿Ninguna? De hecho,
sus ojos están notablemente sanos para un hombre de 88 años. Mi cerebro no podía procesar esto. Pero el diagnóstico. Su antiguo médico dijo glaucoma avanzado. Hubo pruebas, medicamentos. He revisado todos sus registros médicos. El diagnóstico inicial fue glaucoma leve, muy común para su edad. Pero nunca hubo ningún daño significativo. ¿Y las notas de progresión? Hizo una pausa. Señor Palacios, no creo que el médico original de su padre fuera completamente competente o minucioso, pero ese no es el punto. El punto es que su padre puede ver, lo que significa que o está sufriendo de un trastorno de conversión, ceguera psicológica, o... ¿O qué? ¿El doctor? Morales parecía incómodo. O le ha estado mintiendo durante 8 años. El mundo dejó de tener sentido. Eso es una locura. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué alguien fingiría ser ciego? ¿Tiene idea de lo que he renunciado? ¿De lo que he sacrificado? Entiendo que esto es impactante. ¿Impactante? ¿Impactante? Mi voz se quebró. 8 años. 8 años de mi vida. 8 años viendo cómo mi matrimonio se tensaba, mi salud se deterioraba, mi futuro desaparecía. ¿Para qué? Para una mentira. Señor Palacios, por favor cálmese. Necesito que considere algo más. La voz del doctor Morales bajó. Si su padre ha estado fingiendo, generalmente hay una razón. A veces es psicológico, una necesidad de atención, un miedo al abandono. A veces es... Dudó. A veces hay otras motivaciones. Financieras, por ejemplo. ¿Financieras? Mi padre no tiene dinero. Vive de una pensión y de la ayuda que envía Marcos. ¿Estás seguro de eso? Quise reír. Por supuesto que estaba seguro. Yo pagaba todas las facturas de papá. Yo manejaba su cuenta bancaria. Sabía exactamente lo que entraba y lo que salía. No había nada que ocultar. Excepto. Un recuerdo surgió. El año pasado, había encontrado un estado de cuenta de un banco que no reconocía, metido entre algunos viejos documentos de impuestos cuando estaba organizando el archivador de papá. Le había preguntado al respecto, y él se había puesto nervioso. Dijo que era una cuenta vieja de antes de que mamá muriera. Ya no había nada en ella. Lo dejé pasar. Asumí que era solo confusión por la demencia. Señor Palacios, le sugiero encarecidamente que vuelva a entrar y lo ponga a prueba. Pídale que identifique algo visual que no podría saber de otra manera. Si puede ver, la expresión del doctor Morales era comprensiva pero firme, entonces necesita llamar a su familia y posiblemente a su abogado, porque si esto es un engaño deliberado, podría constituir fraude, especialmente si hay arreglos financieros o legales basados en su discapacidad. Me quedé allí en ese pasillo estéril sintiendo que estaba en una pesadilla. Esto no podía ser real. Papá no podría haber estado fingiendo. 8 años. 8 años de mi vida que había dado voluntariamente, pensando que estaba haciendo lo correcto. Pensando que estaba siendo un buen hijo. Pero, ¿y si me habían engañado? ¿Y si yo era el tonto? Empujé la puerta de la sala de examen. Papá estaba sentado exactamente donde lo había dejado, con las manos cruzadas en su regazo, la cara vuelta hacia la ventana con esa expresión vacía a la que me había acostumbrado tanto. Papá, dije, con la voz temblorosa. ¿De qué color es la bata del doctor Morales? ¿Qué? La cara de papá se volvió hacia mi voz, no exactamente hacia mí, como siempre lo hacía, casi convincente. Es una pregunta simple. ¿De qué color es la bata del médico? Memo, no entiendo. Sabes que no puedo ver. Blanca, dije rotundamente. La bata es blanca con un borde azul. Hay un estetoscopio en el bolsillo. Y en la pared detrás de ti, hay un póster de un ojo con un diagrama que muestra el nervio óptico. ¿De qué color es el iris en ese póster? La cara de papá se puso cuidadosamente inexpresiva. Te dije que no puedo. Caminé hacia el escritorio y tomé un bolígrafo.
¿Qué estoy sosteniendo? Silencio. Levanté 3 dedos. ¿Cuántos dedos? Más silencio. Pero esta vez, lo vi. El más mínimo parpadeo de sus ojos hacia mi mano antes de contenerse. Menos de un segundo, pero estuvo allí. Puedes ver, susurré. Puedes ver y me has estado mintiendo durante 8 años. Memo, estás alterado. El médico dijo algo, ¿no? Déjame explicarte. ¿Explicar? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Explicar cómo dejaste que renunciara a mi carrera, mi salud, mi matrimonio, mi vida para cuidarte cuando nunca lo necesitaste. Explica eso, papá. La máscara cayó solo por un momento. Sus ojos, esos ojos claros, agudos y perfectamente funcionales, se encontraron con los míos con una expresión que nunca había visto antes. Cálculo, culpa y algo más. ¿Miedo? No se suponía que durara tanto tiempo, dijo en voz baja. Y esas palabras me golpearon como un golpe físico porque eran una admisión, una confesión. ¿Cuánto tiempo? Exigí. ¿Cuánto tiempo has estado fingiendo? Miró hacia otro lado. Desde el principio. La habitación dio vueltas. Me agarré a la mesa de examen para apoyarme. El diagnóstico era real, continuó papá, con la voz más fuerte ahora, a la defensiva. Tenía glaucoma leve, pero podía ver bien. La medicación lo controlaba, pero entonces. Su voz se apagó. ¿Pero entonces qué? Era vagamente consciente de que estaba gritando, pero no podía parar. ¿Pero entonces decidiste destruir la vida de tu hijo por diversión? Marcos, dijo papá, y su voz se quebró. Fue por culpa de Marcos. Lo miré fijamente. ¿Qué tiene que ver Marcos con esto? Tu hermano. Las manos de papá estaban temblando ahora. Memo, tienes que entender. Después de que murió tu madre, las cosas se complicaron. El testamento, la herencia. Marcos me presionaba para vender la casa, mudarme a una residencia, dividirlo todo. Seguía llamando, presionándome, hablando de mi calidad de vida y de su herencia. Incluso trajo a un agente inmobiliario a la casa una vez sin preguntarme. ¿Así que fingiste quedarte ciego? Fingí necesitar ayuda, corrigió papá. Pensé que si Marcos creía que necesitaba cuidados a tiempo completo, si parecía lo suficientemente vulnerable, retrocedería. Me daría tiempo. ¿Tiempo para qué? Papá se quedó callado por un largo momento. Luego está el dinero, Memo. Dinero que tu madre y yo ahorramos durante 40 años. Mucho dinero. Cerca de 35 millones de pesos. Casi me caigo. 35 millones. ¿Dónde? ¿Cómo? Cuenta de inversión. Tu madre era inteligente con el dinero. Más inteligente de lo que nadie sabía. Jugaba en el mercado de valores como si fuera una partida de ajedrez. Cuando ella murió, lo mantuve separado. No les dije a ustedes, chicos, porque sabía que Marcos querría su mitad inmediatamente. Probablemente lo malgastaría en su estilo de vida, en sus esquemas de negocios. Quería protegerlo. ¿Así que fingiste quedarte ciego para proteger tu dinero de Marcos? No solo eso. La voz de papá se elevó a la defensiva. Quería ver. Quería saber cuál de mis hijos realmente se preocupaba por mí y cuál solo se preocupaba por la herencia. Cuando empecé a actuar desvalido, Marcos desapareció. Enviaba cheques. Claro, pero no se molestaba en aparecer realmente. Pero tú, su voz se suavizó. Tú renunciaste a todo. Estuviste aquí cada día. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. Así que esto fue una prueba. 8 años de infierno fueron una prueba. Iba a decírtelo, insistió papá. Después de unos meses, iba a confesar. Pero entonces vi cuánto te sacrificabas, lo devoto que eras. Vi a Norma apoyándote, vi tu amor por mí, y pensé. Pensé que lo dejaría continuar un poco más solo para estar seguro, para saberlo realmente.
8 años, papá. 8 años. Lo sé. Lo sé. Y siento que se me fuera de las manos. Cuanto más duraba, más difícil era parar. Y entonces empezaste a recibir ayuda de Graciela. Empezaste a construir una vida de nuevo. Y pensé que tal vez podría ir reduciéndolo gradualmente. Decir que estaba mejorando. ¿Graciela lo sabe? La pregunta brotó de mí repentinamente. El silencio de papá fue respuesta suficiente. Ella lo sabe. Jesucristo. Ella lo sabe. Me sentí enfermo. ¿Cuántas personas habían estado involucradas en esto? ¿Cuántos me habían visto sufrir y no dijeron nada? Graciela se dio cuenta hace un año, admitió papá. Me atrapó leyendo el periódico cuando pensé que se había ido. Le rogué que no te lo dijera. Le pagué para que guardara silencio. Le dije que te lo diría pronto. Juré que lo haría. No podía respirar. Las paredes de la sala de examen se estaban cerrando. 8 años. 35 millones de pesos. Una prueba que nunca supe que estaba tomando. ¿Marcos lo sabe? No. Dios, no. Si Marcos supiera que había dinero, me habría declarado incompetente hace años, habría tomado el poder notarial, vaciado cada cuenta. ¿Y qué hay de mí? Mi voz era apenas un susurro. ¿Qué se suponía que iba a sacar yo de esto? Papá finalmente me miró directamente, y vi lágrimas en esos ojos perfectamente funcionales. Todo, Memo. La casa, el dinero, todo. Cambié mi testamento hace 2 años. Marcos recibe 850,000 pesos y cualquier efecto personal que quiera. Todo lo demás, la casa, las inversiones, los 35 millones, va para ti porque te lo ganaste. Demostraste que me amabas, no por lo que podía darte, sino por quién soy. Debería haberme sentido reivindicado, triunfante incluso. Después de 8 años de sacrificio, lo estaba recibiendo todo. 35 millones de pesos, seguridad financiera de por vida, justicia en cierto modo. En cambio, me sentí vacío. Compraste mi devoción, dije en voz baja. Eso es lo que fue esto. La compraste con 8 años de mi vida. No, Memo. Y la peor parte, la parte absolutamente peor, podía sentir las lágrimas ardiendo en mis ojos, es que te habría amado de todos modos. Te habría visitado, ayudado, habría estado allí para ti sin la manipulación, sin la prueba. No necesitabas fingir ceguera para ganar mi amor, papá. Ya lo tenías. La cara de papá se arrugó. Lo sé. Dios me ayude. Lo sé ahora. Pero hace 8 años, tenía miedo. Miedo de perder todo lo que tu madre y yo construimos. Miedo de estar solo. Miedo de que Marcos me echara de mi propia casa. Tomé una decisión terrible y se salió de control. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿El doctor? Morales nos había dejado solos en algún momento. No me había dado cuenta de cuándo. Éramos solo mi padre y yo y 8 años de mentiras. Necesito irme, dije finalmente. Necesito. No puedo estar aquí ahora mismo. Memo, por favor no. Levanté una mano. Simplemente no. Me aseguraré de que llegues a casa a salvo. Llamaré a Graciela para que se quede contigo, pero no puedo. Necesito tiempo. Salí de esa clínica aturdido. Llevé a papá de vuelta a su casa, la casa que supuestamente sería mía. Lo acomodé en su sillón, llamé a Graciela y le conté lo básico. Ella empezó a llorar por teléfono, disculpándose una y otra vez. Colgué, luego conduje. No sabía a dónde iba. Simplemente conduje por las calles de la Ciudad de México, reproduciendo 8 años de recuerdos a través de esta nueva y horrible lente. Cada momento de ternura, cada sacrificio, cada vez que me había dicho a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Todo estaba manchado ahora. Transaccional. Terminé en el apartamento de Norma.
Habíamos mantenido su lugar incluso después de que me mudé con papá, nuestra pequeña póliza de seguro para cuando todo esto terminara. Ella abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara y me empujó hacia adentro. ¿Qué pasó? Le conté todo, vi su cara pasar por la incredulidad, la ira, el shock. Cuando terminé, nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. 35 millones de pesos, dijo finalmente. No lo quiero, Memo. No quiero su dinero manchado de sangre. Norma, compró 8 años de mi vida. ¿En qué se diferencia eso de la esclavitud? Es diferente porque tú lo elegiste. Elegiste cuidarlo por amor. Amor que él manipuló. Sí, estuvo de acuerdo ella. Pero tu amor era real, incluso si sus métodos fueron horribles. No dejes que sus errores te roben lo que realmente sentiste. Quería creerle, pero todo se sentía envenenado ahora. Los siguientes días fueron borrosos. Me quedé con Norma, no respondí a las llamadas de papá. Marcos también llamó. Papá le había contado todo, aparentemente en pánico. Mi hermano estaba lívido, amenazando con demandar por su parte, llamando a papá bastardo manipulador. Por una vez, Marcos y yo estuvimos de acuerdo en algo. Pero entonces Marcos dijo algo que me hizo detenerme. Al menos sacaste algo de ello, Memo. 35 millones. Es un cheque increíble por jugar a ser enfermero. Jugar a ser enfermero. Esas palabras dolieron más de lo que deberían porque eso es lo que Marcos veía. Una transacción. Tiempo intercambiado por dinero. Pero eso no era lo que había sido para mí. Incluso ahora, incluso con la verdad expuesta, había cuidado a papá porque lo amaba. Porque era mi padre. El dinero no cambiaba eso, ¿verdad? Una semana después de la revelación, volví a la casa en Coyoacán. Papá estaba sentado en su sillón habitual, pero ahora estaba leyendo un libro, leyéndolo de verdad, no fingiendo escuchar audiolibros. Fue surrealista verlo funcionar normalmente después de 8 años de indefensión simulada. Memo, dijo, poniéndose de pie cuando entré. ¿Volviste? Necesito entender algo, dije. La demencia, la confusión. ¿Eso también era falso? Sacudió la cabeza. No, eso fue real. El estrés, el aislamiento, la culpa. Se mete con tu mente. Hubo días en que realmente olvidé que estaba fingiendo. Días en que creí mi propia mentira. ¿Y las caídas? Reales. Tengo 88 años. Memo, a la vejez no le importa si puedes ver o no. Me senté en el sofá, repentinamente exhausto. Graciela renuncia. Ya no puede trabajar para ti después de mentirme. Lo sé. Me llamó ayer llorando. No la culpo. Marcos amenaza con demandar. Déjalo. El testamento es legal. No ganará. No sé si lo quiero, papá. El dinero, la casa, nada de eso. La cara de papá decayó. Memo, por favor no te castigues por mis errores. No lo hago. Estoy tratando de averiguar si aceptar ese dinero me hace cómplice. Si significa que estoy de acuerdo con lo que hiciste. Nos sentamos en silencio por un rato. Afuera, podía escuchar a niños jugando en el parque calle abajo. La vida normal continuando, ajena al drama dentro de esta casa. Cuéntame sobre mamá, dije finalmente. Cuéntame sobre el dinero. ¿Realmente ahorró todo eso? Papá sonrió, una sonrisa real, por primera vez desde que descubrí su secreto. Tu madre era brillante. Recortaba cupones, ahorraba cada centavo, luego lo invertía. Tenía este don para ver qué compañías tendrían éxito. Empezó con solo unos cientos en los 80. Para cuando murió, lo había convertido en 35 millones. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me hizo prometerlo. Estaba aterrorizada de que Marcos lo malgastara o de que tú sintieras que no podías seguir tus sueños porque el dinero ya te estaba esperando. Quería que ustedes, chicos, construyeran sus propias vidas. La herencia se suponía que era para su vejez, para el futuro de sus hijos.
Pero tú. Pero tú cambiaste el testamento porque Marcos ha construido su vida. Tiene dinero, éxito, todo lo que quería. Tú elegiste la enseñanza, una profesión noble que no paga lo suficiente. Tú elegiste estar ahí para la familia incluso cuando te costó. Merecías más de lo que Marcos jamás mereció. Esa no era tu decisión, papá. No, estuvo de acuerdo en voz baja. No lo era. Jugué a ser Dios con todas nuestras vidas, y destruí algo precioso en el proceso. No se equivocaba. Cualquiera que fuera la relación que habíamos tenido había cambiado fundamentalmente. Podría perdonar tal vez, eventualmente, pero no podría olvidar. Cada recuerdo venía ahora con un asterisco. ¿Fue este momento real? ¿Fue esa emoción genuina? ¿O era todo parte de la actuación? Aceptaré el dinero, dije finalmente. No porque crea que me lo gané o porque esté de acuerdo con lo que hiciste, sino porque Norma y yo nos hemos sacrificado lo suficiente y merecemos tener una jubilación cómoda. Y porque si no lo acepto, Marcos contratará abogados hasta obtener la mitad. Y al menos yo lo usaré para algo que no sea otra casa de vacaciones. Papá asintió, con el alivio evidente en su rostro. Pero, continué, no me quedaré. No voy a fingir que los últimos 8 años no sucedieron. Me aseguraré de que estés instalado con el cuidado adecuado, cuidado real, con personas a las que no estés manipulando. Te visitaré porque sigues siendo mi padre y todavía te amo. Dios me ayude. Pero he terminado de sacrificar mi vida por la tuya. Eso es justo, susurró papá. Me levanté para irme, luego me volví. Una cosa más. Dijiste que querías ver qué hijo te amaba realmente. Bueno, obtuviste tu respuesta. Pero aquí está la cosa, papá, el amor no se supone que deba ser probado así. El amor real, el tipo que importa, se construye sobre la confianza. Y tú rompiste eso. Así que sí, te amé lo suficiente como para renunciar a 8 años, pero tú no me amaste lo suficiente como para confiar en mí en primer lugar. Lo dejé sentado allí en la casa que pronto sería mía y conduje de regreso a Norma, de regreso a la mujer que había estado a mi lado durante 8 años de infierno, que nunca me había probado ni manipulado ni pedido que probara mi amor. ¿Cómo fue? Preguntó ella cuando entré por la puerta. Acepté el dinero, dije. Ella asintió. Bien. ¿Eso me convierte en una mala persona? Norma me acercó y sentí que la tensión de la semana pasada, de los últimos 8 años, comenzaba a romperse. Te hace humano. Sufriste porque lo amabas. El dinero no cambia eso. Solo significa que no tienes que sufrir por nada. Nos quedamos allí en su apartamento abrazados. Y me permití llorar por primera vez desde que el doctor Morales me había dicho la verdad. Lloré por los 8 años que había perdido. Por el padre que creía conocer. Por la simplicidad de un amor que no venía con condiciones. 6 meses después, papá falleció. Un ataque al corazón mientras dormía, rápido e indoloro. Graciela lo había encontrado. La había vuelto a contratar para ser su cuidadora a tiempo completo porque, a pesar de todo, ella realmente se preocupaba por él, y él necesitaba a alguien que pudiera ver a través de sus manipulaciones. En el funeral, Marcos no me habló más allá de un asentimiento seco. Había impugnado el testamento, pero su abogado le había dicho que era blindado. Obtendría sus 850,000 pesos y ni un centavo más. No pude encontrar en mí mismo el interés por su ira. Lo que me importaba era la carta que encontré en el escritorio de papá cuando estaba limpiando la casa. Estaba dirigida a mí, fechada 2 años antes, justo alrededor de cuando dijo que había cambiado el testamento. Querido Memo, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido y sabes la verdad sobre mi ceguera. No espero perdón. No lo merezco. Pero necesito que entiendas algo. El día que murió tu madre, le prometí que me aseguraría de que estuvieras cuidado. Habías entregado tu vida a la enseñanza, a ayudar a los demás, sin pedir nunca nada a cambio. Ella se preocupaba por ti, por cómo te las arreglarías en la vejez. Así que cuando Marcos empezó a dar vueltas como un buitre, entré en pánico. Tomé una decisión terrible.
Te puse a prueba de la peor manera posible. Pero Memo, nunca dudé del resultado. Desde el momento en que te mudaste, supe que pasarías con honores porque eso es lo que eres. Un hombre que se presenta, que se sacrifica, que ama sin condiciones. Me aproveché de eso y lo lamentaré siempre. El dinero es tuyo no como pago, sino como el regalo de mamá que fui demasiado estúpido para darte directamente. Úsalo para viajar con Norma, para ver a tus hijas, para vivir finalmente la vida que pospusiste por mí. Y por favor sabe que aunque te puse a prueba, el amor que sentí viéndote cuidarme fue real, más real que cualquier otra cosa en estos últimos años. Eres el hijo que todo padre espera. Yo soy solo el padre que no te merecía. Con amor siempre, papá. Leí esa carta 3 veces, sentado en la casa vacía, rodeado de cajas de la acumulación de toda una vida. Luego la doblé cuidadosamente y la metí en mi bolsillo. Norma me encontró allí 1 hora después. ¿Listo para ir a casa? Miré alrededor de la casa una última vez. Este lugar guardaba 40 años de recuerdos. La risa de mamá en la cocina, las navidades de la infancia, las cenas familiares y, sí, 8 años de sacrificio y mentiras. Pero también 8 años de momentos en los que había elegido la bondad, donde me había presentado, donde había sido la persona que mamá me crió para ser, incluso si las razones de papá para necesitarme eran falsas. Sí, dije. Estoy listo. Cerramos la puerta detrás de nosotros con llave. La casa se vendería, el dinero se dividiría entre inversiones y viajes y fondos fiduciarios para nuestros nietos. Marcos obtendría sus 850,000 pesos y probablemente nunca volvería a hablarme. Eso estaba bien. Algunas relaciones no pueden sobrevivir a la verdad. Pero Norma y yo, habíamos sobrevivido a 8 años de tensión. Habíamos sobrevivido a la traición y la manipulación y al descubrimiento de que a veces las personas que más amamos son capaces de hacernos el daño más profundo. Si podíamos sobrevivir a eso, podíamos sobrevivir a cualquier cosa. Mientras nos alejábamos de Coyoacán, Norma tomó mi mano. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé. Realmente lo pensé. 8 años que nunca recuperaría. Un padre al que nunca vería de la misma manera. Un hermano que probablemente había perdido para siempre. Pero también el conocimiento de que, cuando fui puesto a prueba, incluso bajo falsos pretextos, elegí el amor. Elegí estar presente. Y tal vez eso decía algo sobre quién era yo, independientemente de las manipulaciones de papá. Sí, respondí finalmente. Lamento que él sintiera que necesitaba ponerme a prueba en absoluto. Pero no me arrepiento de quien fui durante esos 8 años. Incluso si se basó en una mentira, mi amor fue real. Norma apretó mi mano. Eso es todo lo que importa. Quería creerle. Tal vez algún día lo haría. Por ahora, tenía una jubilación que reiniciar, un matrimonio que reconstruir y el resto de mi vida para averiguar cómo llevar esta historia. La historia de cómo cuidé a mi padre ciego durante 8 años solo para descubrir que podía ver todo el tiempo, incluyendo tal vez la medida de un hombre.